Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como siempre estamos en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú y nos encanta empezar esta semana haciendo el programa juntos. Ya saben que escuchamos todas sus propuestas y el tema de hoy ha sido también un tema muy solicitado. Vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple. Yo sé que esta enfermedad nos asusta. Cuando nos dan el diagnóstico hay muchas preguntas en nuestra cabeza. Las mujeres que son jóvenes y les dan este diagnóstico se preguntan si podrán ser madres. También es si podré seguir trabajando y mantener a mi familia. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las etapas? ¿En qué momento me encuentro yo? Pero hoy tenemos un experto, un neurólogo, para que nos hable sobre lo que significa las posibilidades y también las soluciones para vivir con esta enfermedad que no tiene una cura, pero sí nos puede dar una gran calidad de vida. Y justamente para tener calidad de vida hay que alimentarnos correctamente. Y Sara nos va a traer también hoy toda la información necesaria para estos casos. Sarita, ¿cómo estás? Efectivamente, Fátima, muy buenas tardes y bienvenidos también a todos aquí al programa. Tú lo has dicho súper bien, Fátima. Cuando tenemos enfermedades que nos asustan, como lo es la esclerosis múltiple, muchas personas empiezan a buscar la dieta maravillosa y aquel alimento que va a ayudarme a curarme incluso de esta enfermedad. Hoy vamos a descubrir cuál es el rol de la alimentación en todas aquellas personas que tienen esclerosis múltiple. Y Aura, por supuesto, también tiene información interesante para nosotros. Aura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás, Sarita? Y efectivamente, así como ustedes mencionan, la calidad de vida ante una enfermedad que todavía sigue siendo denominada como rara es importantísima, y para poder asumir una gran calidad de vida existen ciertas rehabilitaciones y terapias que tienen que acompañarnos a lo largo de la vida. Asimismo, contarles que aproximadamente 2.5 millones de personas padecen de esclerosis múltiple a nivel mundial, y esto lo menciona la Sociedad Española de Neurología. Entonces estamos desarrollando un tema que abarca a un gran grupo o a gran parte de la población en general. Pero para poder desarrollar las preguntas en vivo y en directo desde la Facultad de Medicina, tenemos a estudiantes de la Universidad de la Científica del Sur que van a extender estas dudas e interrogantes al especialista que te va a estar acompañando, Fátima. Bueno, qué importante, y gracias a todas las personas que llegan hasta las instalaciones de TV Perú. Estamos listos para recibirlos, listos para sus consultas, y abrimos de una vez los teléfonos 619-0774, 619-0776, 619-0777. Quiero que comprendan que no importa el diagnóstico que tengan ustedes, no están solos. Estamos aquí en Cuerpo Médico y traemos a los mejores especialistas y juntos vamos a caminar por esta senda de enfermedad si es que nos ha tocado, pero juntos todo lo podemos, y este es un trabajo en equipo y por eso somos Cuerpo Médico. Empezamos así. Estamos aquí de regreso y como les comuniqué, el tema de hoy es la esclerosis múltiple. Y hay muchas preguntas en torno a esta enfermedad, por eso hoy tenemos el agrado de presentarles a un gran especialista y está con nosotros el doctor Víctor Osorio. El doctor es neurólogo del Departamento de Neurología de la Conducta y Enfermedades Desmielizantes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor Osorio, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias por la invitación. Muchas personas nos escribieron para que por favor hiciéramos un programa sobre este tema.
La esclerosis múltiple existe desde siempre, pero el tiempo de estudio en el país se da más o menos entre unos 20 a 30 años. ¿De qué enfermedad estamos hablando, doctor? Mire, esclerosis múltiple es una entidad autoinmune que afecta a la mielina y eso implica dos conceptos. ¿Qué es autoinmune? Autoinmune estamos hablando de entidades en las cuales nuestro sistema inmune ataca por error estructuras de nuestro propio cuerpo. En lo que es esclerosis múltiple, la mielina. Ahora, ¿qué es la mielina? Nuestro cerebro es un órgano importante que se encarga del control de las funciones vitales de nuestro organismo y ese control lo hace a través del envío de señales. Estas señales es a través de estructuras delgadas de la neurona que se llama axones. Son como, por así decirlo en forma grosera, unos cables de cobre. Estos cables están cubiertos de una sustancia que se llama mielina para que la información viaje en forma rápida del cerebro. Como una fibra óptica. Exactamente. Esta enfermedad lo que hace es empieza a alterar la mielina y por lo tanto la información va a viajar lenta o va a haber una alteración en el mensaje de la información. Y dependiendo dónde se ubique esta lesión, me va a producir síntomas asociados a la ubicación. Por eso es que el nombre dice múltiple, por la ubicación, digamos, en varios sitios que se da en el sistema nervioso central. Y esclerosis, bueno, viene un término de latín que significa dureza, placa, porque cuando vieron, digamos, por dentro cerebros de pacientes con esas condiciones, vieron cicatrices como placas que eran en relación al daño del sistema inmune en la mielina. Ahora, también hay estadios en esta enfermedad. ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? La esclerosis múltiple, la forma más habitual de esclerosis múltiple, hay una que se llama remitente recurrente, debido a la presentación de episodios que se llaman brotes o ataques. Estos brotes generalmente se presentan en el lapso de más de 24 horas, que pueden autolimitarse o no en el transcurso de algunos días o semanas, y dentro de los síntomas que pudieran manifestarse podría ser una afectación del compromiso visual, incoordinación de la marcha, pudiera ser una debilidad en algunas extremidades del cuerpo. ¿Y cuánto es la duración del brote? Es decir, yo estoy tranquila y de pronto no puedo ver correctamente. ¿Y cuánto es la duración de cada uno de estos brotes? Lo que usualmente el punto de corte es de más de 24 horas. Ese es un punto importante porque a veces uno pudiera en el día a día tener manifestaciones sensitivas que pueden durar un par de horas. Ante una situación de estrés o de fatiga, uno puede tener incomodidades corporales. Pero el hecho de que tenga una duración más prolongada, sin presencia de fiebre, traumatismos u otras condiciones, nos hacen, digamos, sospechar, dependiendo también de algunas características del paciente, que pudiera tratarse, digamos, en relación a esclerosis múltiple. ¿Hay un síntoma que sea el rey de la esclerosis múltiple, que usted como neurólogo diga, no, de todas maneras tenemos que hacer este descarte porque en la mayoría de los casos específicamente este síntoma es el que observamos? No, lamentablemente no hay un síntoma, digamos, patognomónico que nos da a decir, este es exclusivo de esclerosis múltiple. Por eso es la complejidad en su diagnóstico adecuado, oportuno. Por sí se le dice la gran imitadora, porque me da manifestaciones neurológicas que pueden parecerse a diversos cuadros neurológicos. Sin embargo, los síntomas más usuales, como le comento, un 30% compromiso visual, una afectación, digamos, de la capacidad de identificar objetos o lectura, puede darme, digamos, un cuadro de temblor o inestabilidad durante la marcha, dificultad para mover un lado del cuerpo, semejante, por así decirlo, a un cuadro de ictus stroke, pero en forma más insidiosa, alarvada, o problemas, digamos, de temblor o dificultad para movilizar miembros inferiores, dependiendo, digamos, como le comento, la ubicación en el cerebro y en la médula espinal. ¿Y a quiénes les puede dar? ¿Tiene que ver la genética? ¿Tiene que ver el contexto, el ambiente en el que vivo, el estrés al que estoy sometido? La causa no es un mecanismo, la causa, digamos, única no se ha podido identificar. Esta es una fisiopatología un poco compleja, donde hay una interacción tanto de factores genéticos como factores ambientales. En factores genéticos, más que todo en relación, los mecanismos son en relación al sistema inmune, hay genes en la expresión de unas partes especiales de la identificación que se llama antígeno de histocompatibilidad. En relación a estas alteraciones puede haber cierta carga, cierta vulnerabilidad, pero en el ambiente podríamos decir infecciones, exposiciones a la luz solar, entre otras, que esa interacción puede en un paciente producirme esta enfermedad. Habitualmente, lamentablemente, hay una mayor predominancia en las mujeres, una relación 2 en 1 con respecto a los varones,
grupo etario en relación está entre los 20 y 40 años. Habitualmente se da ese grupo de edad. Ahora, ¿qué sucede cuando usted ya ha hecho todas las pruebas y tiene que dar el diagnóstico final a una persona? Yo me imagino que esta enfermedad también está vinculada a la parte psicológica. Es decir, yo lo decía al inicio del programa, ¿qué pasa si me dan el diagnóstico y yo quiero ser madre? ¿Puedo ser madre? ¿Voy a poder trabajar? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir con la esclerosis múltiple? Muchas preguntas. Muchas preguntas, doctor. Muchas lo sé, preguntas, lo sé. pero paso por paso. Paso por paso. Primero, el diagnóstico adecuado de la esclerosis múltiple. Como usted muy bien remarcó antes, esta esclerosis múltiple puede semejarse a otras enfermedades. Y estamos hablando, como usted muy bien remarca, de un pronóstico un poco serio. Por ello uno tiene que tener, digamos, no solamente el aspecto clínico, sino también las ayudas con algunos estudios, resonancia, entre otros exámenes, para, digamos, tener la mayor precisión en el diagnóstico. Una vez establecido con el diagnóstico, es lo que usted remarca. Se ha visto de que un porcentaje importante de pacientes con esclerosis múltiple tienen manifestaciones o compromisos, patologías emocionales, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y en la cual el manejo no solamente tiene que estar en relación, digamos, al control de la enfermedad, sino también al control o al manejo adecuado de esos síntomas emocionales. Y es algo que a veces uno habitualmente un poco que se descuida en algunos pacientes. Muy bien, doctor. Vamos a ir con una primera llamada y Claro. vamos a ir resolviendo de a pocos estas consultas que tenemos. Y esta primera llamada ya la tenemos, la vamos a escuchar y acá el doctor Osorio está escuchando. Adelante con la primera llamada. Buenas tardes, señorita. Melissa, escuchamos su comunicación desde el Callao. Dinos, Melissa. Soy Melissa Navarro. Mire, a mí en el 2016 me detectaron esclerosis cervical. Pero ahora, como que el dolor todo me ha bajado para el brazo, o sea, el cuello y el brazo. Entonces yo nunca me he hecho tratar, nunca me he hecho, o sea, no he ido así. Solamente fui la primera vez al doctor y me dijeron lo que tenía y ya no volví a ir al doctor nunca más. Aquí el doctor Osorio va a responder esta consulta. Yo creo que como remarqué, primero un primer paso sería el correcto diagnóstico de ello. Yo creo que tal vez podríamos acudir nuevamente a su centro de salud o a su hospital donde fue tratada y pedir el apoyo de un neurólogo. Estas condiciones requieren, digamos, excluir otras patologías que pudieran semejarse a esclerosis múltiple. Y si efectivamente la incomodidad que usted presenta en la extremidad de ese cuerpo está en relación a esclerosis múltiple, hay que ver si estas manifestaciones, digamos, pueden ser revertibles o es un manejo, digamos, sintomático para manejar ese disconfort. Pero ante ello, yo le recomiendo acudir retornar, no tener miedo a su centro de salud o a su hospital y que sea el apoyo multidisciplinario y encabezando obviamente el neurólogo para descartar esa sospecha. Claro, porque muchas veces no sabemos a qué especialista debemos de ir y lo que hay que hacer es ir al neurólogo. Vamos con otra llamada, doctor. María ya se encuentra en la línea telefónica y ella está aquí en Lima, capital del Perú. María, el doctor Osorio la escucha, adelante. Aló, buenas tardes. Mi nombre es María, de acá del Cercado de Lima. Sí, María, la escuchamos. Aló, buenas tardes. Soy María del Cercado de Lima. Yo me diagnosticaron esclerosis sistémica progresiva. Y bueno, Bajar el volumen del televisor para escuchar bien su pregunta, por favor. ya lo que pasa es que en el 2014 me detectaron la enfermedad y estuve con tratamiento de colchicina, nifedipino, azatioprina, prednisona, calcio, ¿no? Y bueno, y lo cierto es que hasta ahorita me han hecho exámenes, todos mis análisis están perfectos, pero la doctora ha podido observar y me ha dicho que tengo una hipertensión pulmonar. Entonces, la verdad quisiera saber... Quisiera saber usted qué va a seguir luego de este diagnóstico. Exacto, Vamos así a es. preguntarle al doctor Osorio. Tenemos un caso aquí y está un poco, por su voz, preocupada de lo que venga. Pero si bien se parecen en el primer nombre de la enfermedad, pero estamos hablando de entidades distintas. La esclerosis primaria, si no me equivoco, sistémica, es una entidad reumatológica. Sí. A ver, doctor, vamos a ver lo que nos estaba preguntando justamente ahora
era qué estaba pasando, y es algo que le sucede a muchas personas, ¿no? Que tienen miedo cuando tienen el diagnóstico. Están los teléfonos abiertos para que ustedes nos puedan responder y el doctor está aquí listo para responder sus preguntas. Hoy el tema es esclerosis múltiples. Yo le estaba preguntando antes de esta llamada y ahorita el doctor les va a responder que era importante ir al neurólogo, tener el diagnóstico correcto y luego del diagnóstico no asustarse para poder continuar con el tratamiento, porque es una enfermedad que no tiene cura, pero justamente aquí el doctor Osorio nos estaba diciendo que se podía resolver. Doctor Osorio, vamos ahora sí a resolver la duda que tenía ella respecto a su enfermedad. Como estaba comentando, si bien el nombre puede semejarse, pero son enfermedades distintas. La enfermedad que usted presenta, mi estimada, es una condición reumatológica y obviamente el que debe capitanear con respecto al diagnóstico y tratamientos debe ser su reumatólogo. Pero esta pregunta también, digamos, obviamente a colación de esclerosis múltiple nos hace también explicar de que en la esclerosis múltiple pueden coexistir algunas otras condiciones reumatológicas. No es muy usual, pero también se da. Pero en respecto de la pregunta de la señora, yo creo que sería pertinente que lo resuelva su reumatólogo. En ese aspecto, yo creo que ahí no pudiera apoyar. Y hay una tranquilidad, ¿no? Porque claro, un tratamiento reumatológico es mucho más llevadero que de repente ese diagnóstico neurológico. En sí, ambas condiciones son tratamientos crónicos. De por sí ambos tratamientos son llevaderos. No puedo negar que algunos tratamientos pueden producir algunas incomodidades corporales, pero conversando con su médico tratante uno podía ver los mecanismos para aliviar ese disconfort. Al reumatólogo, en este caso. Yo creo que en el caso de ella, al reumatólogo. Muy bien, vamos con más llamadas, gracias. Estamos al 619-0774 y ahora sí nos comunicamos. Tenemos una nueva llamada, Marina. El doctor aquí le está escuchando desde San Juan del Urigancho. Adelante, Marina. Doctora, buenas tardes. Yo quisiera consultarle al doctor. Sí, Marina, querida, el doctor Osorio la escucha. Doctor, disculpa, buenas tardes. Yo quisiera consultarle que casi un año estoy pasando un cuadro depresivo. Estoy tratando solamente en las noches la gabapentina y atriptilina, y luego me he empezado a pesar el cuerpo de la cintura para abajo y a veces no puedo caminar, pero esfuerzo. ¿Eso corresponde al neurólogo o a la psiquiatra? Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a pedirle aquí al doctor Osorio que nos responda. Dice que tiene un diagnóstico de depresión, pero tiene también estos síntomas de la cintura hacia abajo. ¿Qué podría ser? Yo creo que en ese caso el abordaje se tendría que hacer de igual manera conjunto. El hecho de que tenga esa melancolía que usted me está expresando en el último año debería ser evaluada por un psiquiatra. Más esa debilidad que usted está apreciando últimamente, yo creo que por lo menos por nuestra parte una consulta para determinar si efectivamente es una expresión corporal debido a esa fluctuación emocional o estamos hablando ante una entidad neurológica u otra que pudiera causarme esa aparente debilidad que usted me está expresando. Lo máximo, el doctor Osorio nos da una calma, es que todo con diagnóstico a tiempo y con tratamiento puede tener solución. Vamos con más llamadas y ahora sí tenemos en la línea telefónica a Carmen. Carmen, aquí el doctor Osorio resuelve su consulta. Carmen nos llama desde Chosica, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, le comento, hace 4 años me hice la prueba de mama y ahí me detectaron que tenía esclerosis múltiple, pero de ahí nunca me hice ver más, no fui más al doctor y ahora tengo un dolor fuerte debajo del seno y es parte de la costilla. ¿A qué se debe? Quisiera saber, doctor, si es de la esclerosis o qué es. Muy bien. Muchas personas con cualquier síntoma vinculado a la esclerosis múltiple piensan que podrían tener la enfermedad, como es el caso de la consulta que nos está haciendo Carmen. Sí, por lo que entiendo, ella ya tiene un diagnóstico de una condición tumoral y yo creo que ante ese pronóstico, en relación a esa condición, ese diagnóstico, debería hacer una consulta lo más pronto posible a su oncólogo, la persona que hizo ese diagnóstico, para evaluar si es que esas incomodidades que usted me está describiendo están en relación a ese diagnóstico o pudiera, digamos, excluir y tal vez pedir el apoyo de nosotros. Pero yo creo que valdría la pena acudir lo más pronto posible. Tal vez la pandemia un poco hizo que haya ciertos temores de acudir a centros hospitalarios, pero con un buen cuidado, con la inmunización que todos tenemos, podemos retornar a su centro de salud para que le evalúe lo más pronto posible su oncólogo. Muy bien, vamos ahora con Isabela, querida Isabela, bienvenida desde Punta Hermosa. Aquí el doctor Osorio la escucha.
doctor. Mi pregunta es, desde que enfermé, primero de corazón tuve 2 infartos, luego me detectaron aterosclerosis crónico severo en todas las arterias y fui operada en muchas arterias del cuerpo principal. Pero luego me venían demasiados mareos y me hicieron la prueba de fusión lumbar y la de cerebro y me diagnosticaron esclerosis múltiple, aparte de una neuropatía crónica severa diabética. He estado tomando los tratamientos de Gilea, ¿no? Pero siento que la progresión es muy agresiva porque ya me ha dado la disartia a la garganta y la disfagia porque no puedo comer mi alimento y ya estoy discapacitada porque ya estoy sentada en una tira de ruedas y pregunto, ¿esto sigue progresando más cada vez? Porque en mí no ha frenado nada. Muy bien, Isabela. La abrazo fuerte y déjeme decirle que la admiro, que esté llamándonos a pesar de todo lo que usted está viviendo, es digno de admiración. Aquí el doctor Osorio va a darle algunas ayudas, doctor. De por sí, la esclerosis múltiple que afecta en personas adultos mayores no es muy frecuente. Como ya remarqué, tiene un grupo etario más predominante, pero en el caso de que efectivamente usted tenga esa condición, acá hay que, digamos, darle el apoyo adecuado. Uno de ellos es con respecto a su adecuada alimentación. Pacientes, por ejemplo, que tienen limitaciones para deglutir, pudiera haber un riesgo de aspirarse. Y uno de ellos tal vez sería en la dieta, una dieta licuada, no de difícil digestión, evitar en cada caso de ello. Y si es que es muy difícil la deglución, hay algunos dispositivos como ciertas ondas que nos pudieran facilitar esa alimentación. El otro aspecto es en la movilización. El hecho de que usted esté limitada en lo que es en una cama o en su sillón, eso no implica de que pudiéramos darle algún tipo, digamos, de ejercicio, terapias para tonificar los músculos y mejorar un poco la postura. Yo creo de que el hecho de que usted, las manifestaciones sean un poco severas, un poco fuertes, no implica de que vaya a un médico para, digamos, ayudarle, orientarle en qué limitaciones que usted tiene uno pudiera apoyarle. Y además, importantísimo la calidad de vida, ¿no? O sea, cómo vivimos con la enfermedad y para eso están los expertos. Y justamente hablando de calidad de vida y con el caso de Isabel, nosotros también queremos que ustedes vean el otro lado, ¿no? Aquí el doctor va a seguir con nosotros en el programa, pero ahora también nos va a traer importante información vinculada a la rehabilitación. Si usted está en silla de ruedas o de repente está en cama. Luego también vamos a hablar con Sara Usabá sobre la nutrición para que usted pueda nutrirse correctamente si tiene ya estas dificultades. Así que Aura nos va a traer todos esos ejercicios necesarios para la rehabilitación. Aura. Así es, Fátima, como mencionas, creo que la calidad de vida es importantísima y para eso la rehabilitación de la esclerosis múltiple está dirigido justamente a ese punto importante, a preservar y a conservar la funcionalidad de la vida diaria en los pacientes que padecen de esta afección. Además, contempla 3 ámbitos importantísimos: el físico, el cognitivo y el emocional. Además, hay que precisar que según el MINSA, 7 de cada 100.000 peruanos padecen de esta enfermedad que se desarrolla de una manera bastante silenciosa y que afecta justamente, como ha mencionado el doctor, el sistema nervioso central. Y también se va desarrollando en jóvenes, en mujeres bastante jóvenes que van de entre 20 y los 40 años de edad. Ahora, una paciente o un paciente con esclerosis múltiple también desarrolla secuelas, así como hemos evidenciado en las llamadas que han entrado, y esas secuelas dificultan precisamente la ejecución de ciertas tareas o funciones que se desarrollan en el día a día, y por ese motivo precisamente es importante trabajar la rehabilitación, que involucra la neurorehabilitación, la rehabilitación física, la fisioterapia y otras actividades físicas. Finalmente podemos decir que la rehabilitación de la esclerosis múltiple es una carrera larga, de larga distancia, pero que necesita mucha constancia también. Y justamente para precisar en ese tema, estamos con la doctora Mari Querevalú, que es jefa del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Alcides Carrión. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo agradecer que el medio de comunicación que ustedes tienen llega a nivel nacional, lo cual permite una interacción directa con los pobladores de larga distancia o de distancias muy prolongadas que a veces no tienen acceso a los establecimientos de salud. Por lo tanto, como bien ha dicho el doctor, los pacientes tienen que tener un diagnóstico. En base al diagnóstico nosotros podemos ir trabajando en la rehabilitación y tenemos que desarrollar pues la parte de entrenamiento físico, porque esto va a ir caracterizado por una pérdida progresiva de la parte muscular. Entonces tenemos que trabajar lo que es la parte de los miembros superiores, el tronco. Como vamos a ver, vamos a hacer ejercicios de elongación muscular, ejercicios de estiramiento. Luego tenemos que trabajar también los miembros inferiores, sobre todo mantener la masa muscular y el rango muscular. Porque, perdón, doctora, en torno a eso, justamente lo que usted nos está explicando, ¿en qué consiste precisamente la rehabilitación en las personas que padecen de esclerosis múltiple? ¿Cómo podemos englobar todo lo que está mencionado? Claro, nosotros tenemos que trabajar de manera integral, conjunta. La rehabilitación es amplia y tiene lo que es la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje. Lo que se afecta inicialmente es la parte física, para lo cual nosotros vamos a demostrar algunos ejercicios que pueden hacer los pacientes desde sus domicilios. Perfecto. Entonces, bueno, aquí nos acompaña la licenciada que justamente va a hacer una serie de ejercicios que usted menciona, empezando por el tren superior. Indíquenos, por favor, doctora, porque seguramente las personas que padecen de esta enfermedad o que la van desarrollando con el tiempo también tienen la indicación de poder adquirir estos elementos para poder seguir con la terapia en casa, ¿correcto? Así mismo, sí, efectivamente, y si no los tienen pueden hacer algunas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la parte respiratoria, que es esencial e indispensable. Vamos a hacer las inhalaciones acompañado con movimientos del miembro superior. Inhalamos hacia arriba y exhalamos hacia abajo, dirigiendo los miembros superiores, y luego también de apertura. Hacemos una ampliación del movimiento, o sea, estamos haciendo dos actividades, que es la respiración y la parte de movilización articular. También tenemos lo que corresponde al tronco, los estiramientos, para mantener la flexibilidad tanto del lado derecho como del lado izquierdo, con elongación también de los miembros superiores. Y paralelamente podríamos trabajar los miembros inferiores acoplando una banda elástica que, como ustedes podrán haber observado, son de diversos colores de acuerdo a la resistencia, o podríamos utilizar las ligas para poder hacer la elongación de los miembros inferiores, sobre todo en lo que corresponde a los músculos isquiotibiales, y también va a permitir el fortalecimiento de los cuádriceps, ¿no? También podemos realizar ejercicios para mejorar la masa muscular y la fuerza y la resistencia con las pesas. Son pesas de 1 kilo, 2 kilos, para hacer flexión y extensión de codo, y también para mantener el rango articular del hombro. Igualmente lo vamos a hacer hacia atrás para poder hacer el fortalecimiento muscular. Estos son ejercicios prácticos que lo podríamos ir haciendo, sobre todo como nos han mencionado en la sala anterior, porque existe el temor de ir a los hospitales, ¿no? Claro. Entonces acá lo que debemos de hacer es perder ese temor, tener la garantía que el personal que está en las instituciones está inmunizado, ¿no? Todos estamos protegidos con los medios de protección, lo que es la mascarilla, los mandilones, los gorros. Entonces ahí podríamos primero tener un buen diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, acudir al departamento de rehabilitación, y ahí nosotros vamos a hacer un trabajo multidisciplinario. Ninguna especialidad trabaja de manera individual, sino articulada en beneficio del paciente. Trabajaríamos la parte física, también la parte de deglución, como hemos escuchado en la intervención de la ciudadana, ¿no? Se sentía fatigada, tenía problemas para deglutir, entonces también ahí interviene lo que es la parte de terapia de lenguaje, con ejercicios del complejo orofacial, y también para que mejore la deglución. La idea es que el paciente que tiene todo este problema sea lo más funcional posible. Y asimismo también tenemos la terapia ocupacional, que va
a permitir que el paciente pues tenga las habilidades y no las pierda con respecto al vestido, a la higiene, la alimentación. Y si tiene la pérdida muscular porque es una enfermedad progresiva, se le va a dar las adaptaciones o los aditamentos para que él pueda pues alimentarse, ¿no? Lo más importante en lo que es la rehabilitación es que el paciente sea lo más funcional e independiente aún con su discapacidad, ¿no? Claro, doctora, eso que menciona sobre el equipo multidisciplinario es importantísimo, así como el soporte psicológico de pronto, ¿no? Muchas personas que empiezan a desarrollar esta afección empiezan a tener ciertos temores de desplazamiento, de movimiento, de ejercicios, y lo importante es no abandonar la rehabilitación. Usted, en todo lo que ha visto durante la pandemia, ¿por qué cree que las personas abandonan finalmente la terapia que tienen que seguir de manera consecutiva? Pienso porque el primer obstáculo que tiene la persona es el miedo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vencer los temores, como les digo, tener la garantía de que como es una enfermedad progresiva y prolongada, esta debe de tener un entrenamiento básico, aprende el paciente toda la actividad y posteriormente la repite. Y de aquí cada cierto tiempo, igual que hace la evaluación con el neurólogo, tiene que hacer la evaluación con el rehabilitador para que podamos reestructurar o fortalecer, afianzar el programa. Bien, doctora, muchísimas gracias en realidad por toda esta instrucción. Yo creo que es importantísimo, así como hemos mencionado y vamos a hacer mucho hincapié, la calidad de vida y la consistencia en el tratamiento y el diagnóstico adecuado de seguro asegura, valga la redundancia, una buena rehabilitación. Hemos estado con la doctora Mari Carebalú, que es jefa del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Alcides Carrión. Fátima, las llamadas no dejan de entrar seguramente. Así es, y aquí el doctor Osorio está listo para seguir respondiendo todas las llamadas. Qué importante hablar también de la terapia necesaria para los pacientes. Continuamos con más llamadas, doctor, claro. Y ya vamos a recibir la siguiente comunicación. Es Verónica desde el Callao. Verónica, buenas tardes, aquí el doctor Osorio la escucha. ¿Qué tal, doctora Osorio? Muy buenas tardes. Mire, buenas tardes. Una consulta sobre neurología, no sé si también usted tiene ese caso. Tengo un hijo de 19 años. Y hace 3-4 días sufrió un dolor fuerte de cabeza, en la cual mi mami pues le llevó a neurología y le dijeron que una de sus venitas de su cabeza están haciendo presión. Esto es debido a la computadora y todo eso. Pero a los 7 años él también siguió con el mismo dolor. Yo pensaba que era un achaque por no ir a la escuela y no. Siempre lo mantenía con pastillitas así para el dolor de cabeza, pero me descuidé totalmente por el trabajo y me dijeron que él tiene migraña infantil. No sé si hay una, de repente, ¿qué me recomendaría usted? ¿Dónde yo lo puedo llevar a mi hijo? Quizás hay ciertos, hay otros doctores que se encargan Mónica, para ver este caso más. Vamos a ver qué nos dice aquí el doctor Osorio, que es neurólogo. Migraña infantil, ha tenido otro episodio a los 19 años. De igual manera, primero hay que tratar de determinar si efectivamente el dolor de cabeza que tiene su hijo está en relación a un cuadro neurológico o a diversas circunstancias como el estrés, fatiga, entre otros. Y una primera aproximación, aparte de un interrogatorio adecuado y los estudios que usted ya realizó, valdría la pena que todo ese análisis sea a cargo de un neuropediatra. Para ello es acudir a su posta o acudir a su centro de salud y de ahí lo van a, canalizar a centros de mayor complejidad para que pueda, ser evaluado lo más pronto posible por un neuropediatra y corroborar que efectivamente sea un cuadro de migraña infantil. Muy bien. Y antes de irnos al corte, doctor, ¿cómo determino que una persona puede tener esclerosis múltiple? ¿Qué pruebas les tengo que hacer rápidamente antes del corte? Dentro de los exámenes que están altamente, redefiniéndose, la resonancia es un examen muy importante, una imagen que nos ayuda, a cumplir los criterios para realizar este diagnóstico y algunos otros exámenes de sangre para, excluir otras condiciones que pudieran semejarse a la esclerosis múltiple. Y dentro de los exámenes hay uno especial que es el estudio de líquido cefalorraquídeo para identificar lo que es un biomarcador que se llama bandas oligoclonales, que en un porcentaje importante con esclerosis múltiple se pudiera detectar. Ahí se puede ver también. Claro. Muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero el doctor Osorio continúa. Estamos hablando hoy sobre esta enfermedad tan complicada, pero juntos podemos salir adelante. Regresamos con más preguntas de ustedes. También Sara Usaba nos trae la nutrición para esta enfermedad y más información y con todas sus comunicaciones. Volvemos.
regreso hablando sobre esclerosis múltiple. Nos acompaña el doctor neurólogo Víctor Osorio para resolver sus llamadas. Y justamente vamos a recibir una desde Ancash, donde está Jonás. Jonás, buenas tardes. Aquí el doctor lo escucha. Jonás. Sí, buenas tardes. Adelante, señorita. Jonás. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Díganos. Hace 2 años dio a luz a mi hija y tiene un dolor permanente en la pierna izquierda. Y el médico nos dijo que tiene un daño en el nervio en el momento de dar a luz. Y a veces ya no puede caminar. ¿Qué tratamiento nos recomendaría, doctor? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jonás. Mira, de igual manera, yo creo que tendría que hacer una evaluación adecuada con un médico internista, descartar de que pudiera estar en relación o no con ese antecedente obstétrico que usted me remarca, y si efectivamente hay una condición que escapa más allá de ello, yo supongo que su médico le va a referir al hospital, digamos, de su región, de Huaraz, para que sea manejado en forma integral. Muy bien, vamos ahora con otra comunicación y tenemos a Dina, que nos está llamando desde Huancayo. Dina, buenas tardes. Aquí el doctor Osorio le escucha. Dina, ¿podría bajar el volumen del televisor, por favor? Buenas tardes, señorita. No sé si me escucha, por favor. Perfecto, le escuchamos perfecto, querida Dina. Díganos. Señorita, yo sufro de la espalda, me duele la espalda, toda mi espalda, la nuca por ahí, el hombro, total, no me deja estar tranquilo y siempre los músculos, las articulaciones me duele, la nuca. Hace poco me han hecho una operación de los tiroides, me han sacado los tiroides y según me han dicho que en patología que había una bacteria y no sé si ahora a consecuencia de eso será, pero ya me sacaron los tiroides, todo el tiroides, ya me sacaron, pero no sé si habrá todavía esa bacteria o yo no sé, porque no sé, a consecuencia de eso me dolerán los músculos, señorita, me duele demasiado la espalda. Dina, querida, ¿qué edad tiene usted? 52 años. Muy bien, Dina. A ver, vamos a preguntarle al doctor Osorio a ver hacia dónde la pueden caminar. Yo creo que acá lo más importante es el control adecuado de su seguimiento. Por lo que entiendo, usted ha tenido un cuadro de infección que ha sido, digamos, tratado también con apoyo quirúrgico. Por ello, ante eso es los controles que supongo que serán en forma mensual o trimestral que su médico internista le va a proponer. Identificar si efectivamente estas incomodidades son en relación a manifestaciones de recuerdo del cuadro que usted tuvo o está, digamos, aún falta, digamos, un tratamiento para soportar o controlar bien esas molestias. Muy bien, ahí estaba la opinión médica del doctor Osorio. Y ahora sí, habíamos dicho que la nutrición en estos casos también es fundamental. El doctor Osorio nos contaba cómo tenía que ser, pero ya tenemos a nuestra especialista, Sara Usabá, para que nos dé mayores alcances sobre el tema. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y como bien hemos estado escuchando y aprendiendo en todo este segmento sobre la esclerosis múltiple, hay diferentes dificultades que pueden ocurrir y tiene que ver una desde la pérdida de capacidad para alimentarse y otra que es en la que me quiero enfocar, que es qué dieta debo seguir, cómo es que me debo alimentar. Y es que muchas veces se habla de la dieta libre de gluten, se habla de la dieta vegana y de muchos otros estilos de alimentación que prometen curar y mejorar grandemente esta enfermedad. Cuando en realidad lo que nos están mostrando los estudios es que en este caso específico no hay mejor que una dieta variada y balanceada, es decir, comer de todos los alimentos naturales, saludables, a lo largo del día y en diferentes, digamos, variedades. Pero hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que esta enfermedad pasa por un proceso inflamatorio crónico constante y desde la dieta hay aspectos que tenemos que cuidar. Justamente hemos hablado muchas veces de alimentos como los frutos secos, por ejemplo, el maní, que ustedes ven acá. Estamos hablando también de ejemplos como las nueces o incluso también las almendras. Cualquier tipo de frutos secos siempre hemos dicho que son alimentos saludables, pero cuando uno come en exceso, come todos los días 50, 100 gramos, podría generar un proceso inflamatorio si y solo si no sabemos compensar con otros alimentos fuentes más bien de ácidos grasos omega 3.
porque el omega 3 con los omegas que tienen las nueces tienen que estar en proporción. Si ustedes quieren consumir frutos secos, tienen que asegurar que al menos 3 veces por semana tiene que haber en su dieta pescados grasos como la anchoveta, la sardina, el pejerrey, el jurel, el bonito, la caballa, el atún, incluso el salmón, para que compense justamente esos ácidos grasos. Es decir, 3 veces por semana pescados, y en cuanto a los frutos secos, no más de 30 gramitos, que es un puñado pequeñito, 2 o 3 veces por semana, para evitar que hayan estos procesos inflamatorios. Y si ustedes ven detrás de mí, justamente en esta imagen que tengo de vegetales de diferentes colores, son justamente la variedad de vegetales que tenemos que tener en nuestra mesa, porque mientras más colores tengamos, habrán mayores antioxidantes que también van a ayudar a combatir justamente estos procesos inflamatorios, no solamente de verduras como las que vemos ahí detrás mío, sino también de frutas. Y en cuanto a las frutas y verduras, hay otro aspecto importante que quiero compartir con ustedes, y es que las fibras, para poder justamente alimentar nuestra flora bacteriana, es importante tenerlas en cuenta. Por 2 motivos, porque a veces ocurre que hay estreñimiento en ese tipo de pacientes, y alimentos como la beterraga, que tiene una fibra natural y un efecto laxante también, o alimentos como por ejemplo la alcachofa o el yacón, nos van a dar fibras que ayudan justamente a prevenir el estreñimiento, pero también van a dar otro tipo de fibra que sirven de alimento a toda esta flora bacteriana que está justamente en nuestro colon. De hecho, si nosotros tenemos una flora bacteriana que no está en equilibrio, va a afectar también nuestro sistema inmunológico. Por eso, ensalada todos los días, vegetales como los que muestro el día de hoy, y por supuesto alimentos que tienen, digamos, probióticos como el yogur o los alimentos fermentados, deben estar presentes en esta dieta. Se ha observado también que en algunas poblaciones el zinc, que es un mineral importante y que también participa del sistema inmune, podría estar en una cantidad no suficiente. Y es ahí que quiero recomendarles, y me voy a jalar las almendritas que tengo por acá, para mostrarles algunos alimentos ricos en zinc que vale la pena también consumirlos con cierta frecuencia. El pollo, que además les da buena cantidad de proteína. La avena, sobre todo si está en hojuelas. Acá tenemos mucha costumbre de consumir avena por la mañana y está muy bien, pero la gran mayoría tiene la harina de avena y es mucho mejor cuando lo tenemos entera. Luego tenemos también las semillas de girasol, que pueden ser perfectamente un snack, y como decía, no exagerar en la cantidad ni en la frecuencia. Tanto las almendras como las semillas de girasol 2 o 3 veces por semana, al igual que otros frutos secos. Y finalmente el germen de trigo, que también es una buena fuente de zinc y de proteína vegetal también. Así que, amigos, en el tema de la esclerosis múltiple hay muchísimo que conversar, pero hoy nos hemos enfocado en dar la prioridad a buscar alimentos que van a disminuir el proceso inflamatorio. Fátima, seguramente hay muchos más temas que ampliar con nuestro invitado el día de hoy. Bueno, Sara, como siempre, gracias por esos consejos de nutrición, y nos sirven para todos, para las familias, de cómo alimentarnos, y en este caso con todas las personas que están pasando por esa terrible enfermedad. Vamos a continuar con preguntas de las personas que han llegado hasta los estudios, doctor, si me lo permite. Claro. Y ya está Aura lista para recibir esta primera consulta. Sí, así es, Fátima. Definitivamente las preguntas de los estudiantes de medicina de la Universidad Científica del Sur están listas para que nuestro especialista lo resuelva. Vamos a arrancar con Fiorella Patiño, que más o menos quiere entablar una diferencia. Fiorella. Buenas tardes, doctor. Como hemos podido ver el día de hoy, a veces se confunden los términos. Uno de los más comunes es la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. ¿Podría mencionarnos cuáles son las diferencias entre estas dos enfermedades? La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy común, mejor dicho, es una enfermedad, digamos, de amplia difusión. El mecanismo principal es la degeneración. Por diversos mecanismos, lamentablemente la neurona va perdiendo su función. En cambio, la esclerosis múltiple es una condición inflamatoria, en la cual es en las formas larvadas crónicas, 10 años aproximadamente, si es que no hay un buen control, ya pueden, digamos, compartir con mecanismos degeneratorios. Pero yo creo que una principal diferencia entre esas dos es que estamos hablando de el ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, una condición degenerativa, insidiosa, progresiva, mientras la esclerosis múltiple es una entidad inflamatoria que pudiera caracterizarse por episodios de brotes
con remisión completa o total, y en forma recurrente puede llegar a un cuadro de degeneración. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora estamos con Renzo Pajuelo, que va a hablar un poco sobre las zonas de pronto de mayor incidencia y sobre la falta de algunas vitaminas. Renzo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. A nivel mundial se reporta de una mayor prevalencia de la esclerosis múltiple en ciertas zonas que están alejadas de la línea ecuatorial. ¿Cuál vendría a ser el rol de la absorción de la vitamina D en estos casos? Esta observación que usted me plantea, doctor, está en relación a algunas teorías ambientales. Una de ellas con respecto a la latitud, zonas, digamos, más alejadas del Ecuador, hay una menor exposición a la luz solar y por ende hay una menor producción de vitamina D. Sin embargo, también se ha visto de que esta exposición ambiental está en relación o cierta influencia de los factores genéticos. Estamos hablando de poblaciones de raza caucásica que tienen una mayor predisposición a desarrollar esta condición. La vitamina D es una prohormona importante en la cual favorece a mecanismos antiinflamatorios, que no solamente está demostrando la esclerosis múltiple, sino también otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus, entre otras. Bien, doctor, usted ha mencionado algunas enfermedades que se desarrollan en torno a la patología o la afección que estamos trabajando en este preciso momento, y para eso está Mauricio Grande, que tiene una pregunta bastante interesante. Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles son las otras enfermedades a las cuales estaría predispuesto aquella persona con esclerosis múltiple, sobre todo que estén en tratamiento? Perdona que te interrumpa, ¿hablabas un poco también sobre el plan de vacunación? Perfecto. Y además, ¿cuál sería el manejo o sobre todo el esquema de vacunación en este tipo de pacientes? Doctor. Dos preguntas. Con respecto a la primera, como remarqué, no solamente hay una coexistencia con enfermedades con otras condiciones inmunológicas, tampoco no olvidemos la salud mental. Son pacientes que tienen una alta carga con molestias emocionales, ya sea síntomas o cuadros de depresión, ansiedad, que también requieren un manejo, digamos, integral. Y con respecto a la segunda pregunta, los pacientes con esclerosis múltiple se han visto que tienen un mayor riesgo de desarrollar formas severas de COVID, por lo que ello se incentiva, se promueve la inmunización lo más pronto posible con respecto a la vacuna. Bien, hablamos ahora de una condición. Mimi Vegaso, por favor, plantéanos tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Creo que sería importante saber cuál es el manejo y la terapéutica y cuidados que va a recibir una paciente que ya es gestante, ¿no?, con esclerosis. Ya. Lo ideal en la gestación tiene que conversar con su neurólogo tratante para hacer una preparación previa a ello, la toma de ácido fólico meses previos, ver si es que vale la pena o no interrumpir, pero eso ya es una decisión en conjunta con su médico tratante, y en el caso, digamos, que ya esté en la espera, mantener la adherencia al tratamiento y monitorizar algunas condiciones, más que todo en el momento del parto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora estamos con Dana Salazar, que va a hablar un poco sobre el estilo de vida, pero que también va a hacer una pregunta a ti, Sarita, porque has hablado de la alimentación, pero creo que ella desea precisar algo más. Por favor, Dana, comparte tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Me gustaría saber cuáles son las medidas no farmacológicas y también los cambios en el estilo de vida respecto también a la alimentación que se ha mencionado en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple para disminuir la cantidad de brotes que estos pueden tener. Dentro de las medidas farmacológicas hay un síntoma importante en los pacientes con esclerosis múltiple: fatiga. Los pacientes de por sí tienen un cansancio en relación a la inflamación crónica que estos tienen, y eso hay que atenderlos. ¿A qué me refiero? Las actividades laborales, por ejemplo. Los pacientes con esclerosis múltiple somos cualquiera de nosotros que cumplen sus actividades, pero tal vez jornadas cortas hacen, digamos, que puedes cumplir en forma adecuada las tareas propuestas por ellos. Y justamente a propósito de lo que me comentaba el doctor, los cambios en el estilo de vida es muy importante. Muchos pacientes, cuando reciben esta información de este diagnóstico, que les cae como un balde de agua fría, y muchas veces sienten pues que el mundo se les cae, la actitud y tratar de normalizar su vida es fundamental. Y en ese sentido, tanto como en la fatiga, como en esos procesos de inflamación crónica, la dieta cada vez más estamos viendo el beneficio que puede dar justamente para mejorar toda esa sintomatología. Pero como siempre decimos aquí en el programa, ojalá los alimentos pudieran tener una propiedad curativa total, pero eso todavía no existe. Pero sí tiene un peso muy importante para poder ayudar a recuperar y mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente. Por eso, frutas y verduras en la mayoría de la dieta es uno de los puntos claves para este tipo de enfermedades. Fátima.
Muy bien, y queremos agradecerles a los alumnos de la Universidad Científica del Sur que han llegado hasta las instalaciones de TV Perú para hacerle las preguntas aquí a nuestro especialista, el doctor Víctor Osorio, neurólogo del Departamento de Neurología de la Conducta y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor, palabras finales y recomendaciones. Bueno, como ya escuchamos, inmediatamente tenga algún síntoma de preocupación en la cual limite sus actividades, sin temor, acudir a cualquier centro de salud, y si es que el médico internista cree pertinente el apoyo de un neurólogo, con mucho gusto en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas vamos a poder absolver esa duda, y en el caso que diagnostiquemos esa condición, estamos juntos para recorrer este camino y ayudar en las capacidades que nosotros podamos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Víctor Osorio, neurólogo, y ya nos ha dado esa tranquilidad y cómo llevar la enfermedad. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Volvemos. Final de Cuerpo Médico, y hoy hemos hablado de la esclerosis múltiple. Creo que es importante entender que lo primero que hay que tener claro es un correcto diagnóstico para luego ver el tema de la nutrición, Sara, y también finalmente cómo podemos tener calidad de vida. Claro, de hecho a lo largo del programa hemos escuchado consultas de personas que asocian el dolor de espalda, no puedo caminar, me duelen los nervios, e inmediatamente sienten que algo tiene que ver con el sistema nervioso. Por eso es tan importante, Fátima, lo que dices, hacer un buen diagnóstico, no tengamos miedo de acudir al médico, y esperamos pues que cada vez haya más alcance, más apertura en los lugares sobre todo más alejados para tener especialidades sobre todo neurológicas que tanto nos hacen falta. Bueno, y ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Definitivamente hay enfermedades que nos van a acompañar de por vida, y algo en lo que debemos siempre ser muy puntuales y de pronto incisivos es en los tratamientos, en la consistencia de la rehabilitación física, de las terapias, y siempre estar al tanto de todo el equipo multidisciplinario que interviene en la recuperación. Yo creo que eso es algo fundamental. Bueno, y también pedirles a las personas que tengan algún compañero en el trabajo con esclerosis múltiples que tengan paciencia, y también a los empleadores que un diagnóstico no significa que la persona ya tenga que dejar el trabajo. Vamos a empezar a ser solidarios con todos los diagnósticos de enfermedades que tenemos en el país, porque una persona con un diagnóstico como por ejemplo de esclerosis múltiple muchas veces sigue siendo cabeza de familia y tiene que llevar ese alimento a casa. Así que empecemos a ser solidarios por ahí. Nosotros nos tenemos que ir, pero mañana tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la diabetes. Así que esperamos todas sus preguntas y consultas, como siempre, con Sara Usabá, con Aura Guío, haciendo este Cuerpo Médico. Nos vamos. Chao. Adiós.